En esta semana ha acontecido que el gran Manuel Antonio Garretón ha recibido un enorme invitado, un invitado muy, muy destacado, que es Cristian Beley, en Tras las Líneas, el programa de Radio Universidad de Chile, que nosotros nos honramos en siempre compartir para nuestra audiencia muy interesada en los temas más profundos de nuestra sociedad. Bueno, Cristian Beley es un sociólogo y experto en educación, posgraduado en máster y doctorado en la Universidad de Harvard. Es un investigador muy, muy destacado en el tema educacional en Chile. Ha pasado, ha cumplido tareas en toda clase de informes, análisis, trabajos en ministerios, en fin. Y desde el año 2011 pertenece al staff del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Así es que es un experto que ha sido un aporte muy importante para comprender los procesos educacionales chilenos. Dejemos entonces la conversación con Manuel Antonio Garretón y con Cristian Beley, que no tengo ninguna duda que podrán disfrutar. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, en el cual tratamos de enfrentar los distintos problemas que vivimos como sociedad, como persona, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es decir, tratamos de aportar a la discusión, al debate sobre nuestras propias formas de vida y de convivencia desde el trabajo académico que se hace en todo el país, a través de investigaciones, docencia, investigación en distintas universidades, para abordar los problemas cruciales. Y evidentemente hay uno que durante muchos años fue considerado el tema central y que, producto de los procesos políticos y sociales que han ocurrido, la pandemia, el proceso mismo constituyente que puso ciertos temas centrales, la crisis económica, ha pasado a ser en el debate no el tema central en cuanto a tal, sino que los problemas que se derivan de él son vistos separadamente como problemas, por supuesto, acuciantes. Nos referimos a la educación. La educación, que era visto como uno de los grandes problemas, uno de los temas centrales de la sociedad chilena, y que es lo que detona el ciclo importante de las movilizaciones sociales. Y ha predicho en el mochilazo del 2001, después las movilizaciones del 2006, pero sobre todo en el 2011-2012, que llevaron a reformas en el sistema educacional, un poco más adelante, todo esto, el tema central de la educación, hoy día pareciera estar separado, disgregado en diferentes problemáticas que son bastante acuciantes.
Pero ya el tema de la educación como tal, del sistema educacional, de qué educación queremos, pareciera ser menos discutido que los temas de la violencia escolar, de los retrasos en la municipalización, del problema de la exclusión producida por deserciones o no asistencia a la educación, de la adecuación al mundo post pandemia de un sistema de una institucionalidad que se desarticuló precisamente con la pandemia. Entonces, hay múltiples problemas. Pero detrás de ello, ¿no será que estamos en presencia de una nueva crisis, no de crisis en plurales, sino de la crisis, de una crisis del sistema educacional como tal, en la cual la resolución de algunos de estos problemas particulares no va a resolver el tema fundamental de la función, de la tarea de la educación en nuestro país? Para conversar de esto, hemos invitado a probablemente uno de los más grandes analistas del sistema educacional chileno. Y en esa perspectiva, por sus publicaciones a nivel internacional, también de lo que es la educación en el mundo de hoy y en América Latina, sociólogo proveniente de nuestro departamento de sociología, pero actualmente profesor en la Universidad Austral, Cristian Beley. Cristian Beley es, además de muchas cosas, hoy día el representante del presidente en el Consejo de la Universidad de Chile. Y lleva un largo tiempo estudiando los problemas educacionales en Chile, escribiendo artículos, coordinando comisiones para resolver problemas, etc. Es sociólogo de la Universidad de Chile, es máster en política educacional y doctor en educación en la Universidad de Harvard. Es investigador del CIAE de la Universidad de Chile y académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral. Fue profesor del Departamento de Sociología de la Universidad y profesor Tinker visitante en la Universidad de Stanford. Ha investigado y publicado sobre políticas educacionales, mercado en la educación, privatización, segregación escolar, elección de escuela, educación pública, movimiento estudiantil y mejoramiento escolar. Su último libro es sobre los liceos, el liceo en tiempos turbulentos, y en este tiempo se va a publicar un libro colectivo sobre lo que piensan las familias sobre la elección escolar, pero va mucho más allá de ello. Se llama La promesa incumplida de la educación. Para comenzar, y muchas gracias por estar con nosotros, Cristian, te quisiera precisamente pedir tu primera reflexión sobre, estamos en presencia de nuevo de una crisis integral del sistema de educación, o estamos en presencia de problemas que las diferentes políticas públicas deben resolver sin alterar los fundamentos del sistema. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por invitarme a tu programa.
que he escuchado y seguido con mucho interés durante mucho tiempo y es para mí un gusto, un privilegio y un honor estar contigo conversando sobre temas de actualidad en Chile y en particular el área de mi trabajo, como tú lo mencionaste, que es educación. Para aprovechar bien el tiempo, entramos en materia de inmediato, siguiendo tu introducción. Tú me preguntas respecto de Chile, ¿verdad? Te refieres al contexto chileno, si es que la crisis se refiere a Chile. Mira, mi opinión sobre eso es que sí hay una crisis integral, si es que para usar tu lenguaje y usar el lenguaje de Ahumada de los 60, hay una crisis integral del sistema chileno que a mi juicio está causada por dos cuestiones fundamentales. La primera es que la reforma de mercado de los años 80 tiene unos efectos duraderos que son muy profundos y que derivan en uno de los procesos de privatización educacional más acelerados y radicales del mundo. Chile pasó de tener casi 90% de educación pública a tener un tercio de educación pública y todo el resto es privado, o sea que multiplicó la educación privada por 4 o 5 veces. De manera que es un proceso de privatización gigantesco, pero no es cualquier proceso de privatización. Hay distintos procesos de privatización y en particular el chileno es un proceso hecho en lógicas de mercado neoliberal, inicialmente muy desregulado, con una privatización y proveedores con fines de lucro, proveedores muy atomizados, en fin, podríamos entrar en esos detalles, entonces muy radical, con cobro a las familias. Todo esto derivó en una segregación impresionante del sistema y sobre todo desde el punto de vista del sistema, en una desarticulación, en una atomización, le llamé, del sistema educacional en general y una precarización del sistema público. Esto que estoy describiendo así en un par de minutos es realmente un cataclismo del sistema educacional. Y es un cataclismo que ha continuado, o sea, que lo hemos observado durante estas décadas, no se ha terminado en estos aspectos que estoy mencionando. Y toda la evidencia que tenemos es que el reemplazo de la educación pública por la educación privada no produjo beneficios de mejoramiento sistémico y produjo en cambio lo que ya dije, segregación, pero también ineficiencia e inefectividad del sistema. Entonces ese es el telón de fondo chileno. Sobre ese telón de fondo se vienen dos cuestiones fundamentales. Uno es el cuestionamiento social de ese sistema, la falta de legitimidad, para usar tu lenguaje, impulsada primero por el movimiento estudiantil, pero luego por toda la academia. En general la academia discute mucho este sistema, por lo que estoy mencionando, es desprofesionalizante, es de mercado, no es educativo, no pone el centro en lo pedagógico, etc. Los actores no le creen, los profesores y los estudiantes no confían en él, y en cambio hay una penetración cultural de este sistema que produce una regla del juego que obliga a las familias a comportarse como clientes, como consumidores, y bueno, las familias ahí, entramos en otro capítulo, tienen que reforzar ese sistema en una tendencia que es precisamente aquello que molesta a los actores, que es la segregación, la competencia, la exclusión y la discriminación. Ese es el marco general del sistema educacional chileno. Entonces, lo que las políticas han hecho en todo este tiempo es intentar mejorar, para usar de nuevo tu lenguaje, aspectos puntuales, problemas, reformas parciales, pero no han podido abordar la integralidad. La única gobierno que se planteó en estos términos, y con esto voy cerrando, fue la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que dijo que el problema es el mercado y tenemos que reestructurar esto, reponer la educación pública y controlar el mercado. Y bueno, el drama de Chile es que esa reforma de desmunicipalización y creación de la nueva educación pública le tocó implementarla a un gobierno que no creía en ella, que es el gobierno de derecha, y además, y este es el segundo punto, en el proceso de crisis social post-estallido y crisis económica y social por la pandemia. Esto hizo que la agenda de reformas que en algún momento la presidenta Bachelet imaginó, que es que reponíamos la educación pública, controlábamos el mercado en sus versiones más radicales con la ley de inclusión, y después íbamos a tener que ir a una segunda ola de reformas, que era realmente rearticular un sistema global que ya no estuviera basado en la privatización ni en la competencia de mercado. Esa segunda parte quedó inconclusa. Y la primera está con problemas terribles de implementación precisamente por estas dos cuestiones que dije, gobierno de derecha y crisis de pandemia. Entonces, mi visión efectivamente es muy preocupada, digamos, de esto, y porque
a los síntomas que tú mencionaste, que son comunes a los países desarrollados también, ausentismo, todos los síntomas de la recomposición del sistema post-pandemia, en realidad para mí no vienen más que acrecentar lo que teníamos antes, que era esta necesidad de rearticular otro sistema. Y la guinda de la torta la pone el rechazo a la propuesta constitucional, que es que la Convención Constitucional, que estaba mandada a proponer un nuevo paradigma, no fue capaz de hacerlo, la ciudadanía no le creyó y ahí quedamos en este interregno en el que no sabemos para dónde vamos. Tomemos este aspecto. Yo quisiera después tomar otro aspecto de la crisis. Básicamente, una frase lapidaria que tú planteas al final de uno de tus trabajos, que es el hecho que no es que las reformas que se hicieron, como tú bien lo acabas de señalar, no llegaron a rearticular un sistema, uno por un gobierno de derecha, después lo que la pandemia significa en términos de nueva descomposición, de desarticulación de un sistema ya desarticulado, o sea, que impidió su rearticulación, pero generó nuevas formas de desarticulación, por decirlo así, y que ha hecho muy difícil, ha generado una cantidad de problemas, pero a su vez ha hecho muy difícil volver a pensar en una nueva reforma educacional, entre otras cosas, porque y en el proceso constituyente eso quedó relativamente claro. Se ha generado una camanchaca, diría nuestro colega Fernando Calderón, o sea, una especie de neblina respecto de lo que significa la libertad de educación opuesta al rol del Estado y opuesta, yo diría, a una cuestión que es central, que es a la existencia de un sistema público hegemónico, el sistema público de educación. Quizás de los pocos países del mundo, no es el sistema de educación hegemónico que a su vez permita, por supuesto, educación privada, etc. Ahora, lo que yo te quería preguntar es, bueno, tu frase es, ¿no es cierto?, no hay solución posible si no se saca al mercado del rol central que tiene. Me gustaría que nos dijeras algo al respecto. Y segundo, respecto de el proceso constituyente mismo, la propuesta educacional, la propuesta, a tu juicio, tenía los componentes y estaba suficientemente bien elaborada y contenía todos los principios de una profunda transformación del sistema de educación que devolviera al sistema público la tarea fundamental que tiene en no solo que la ha tenido siempre, que la debiera tener siempre, sino que la debiera tener sobre todo para los tiempos que vienen? Claro, mira, vamos sobre lo primero. Obviamente las dos preguntas están relacionadas. Vamos sobre lo primero. Mi frase radical sobre el mercado. En realidad, uno tendría que decirlo de esta manera. No hay experiencia en el mundo de educación pública fuerte y sólida en un régimen de mercado. Entonces, si uno quiere tener una educación pública como la columna vertebral del sistema, no es en el mercado. Incluso los ejemplos que se dan, no sé, José Joaquín Brunner, por ejemplo, y todos los que le han seguido después, lleva muchos años hablándonos de Bélgica, de Holanda, como países que tendrían sistemas privados y que sin embargo tienen buena educación, entonces podríamos nosotros tratar de asimilarnos a ellos. No, déjame decirte que ni Bélgica ni Holanda nunca se han autopercibido como sistemas de mercado. Son sistemas que tienen, de educación estoy hablando, son sistemas que tienen una fuerte presencia de proveedores privados, pero por unas tradiciones culturales y para resolver problemas religiosos y culturales de larga data, y que ellos jamás los han interpretado como en el código del neoliberalismo. Sin embargo, a pesar de eso, en los años recientes, tanto en Bélgica como en Holanda, ha habido mucho debate sobre una de las cuestiones que yo mencioné, que es la de la segregación social, cultural y étnica que produce ese sistema muy privatizado que ellos tienen, y que las familias empiezan a interpretar en el contexto contemporáneo como problemas de ventajas educativas, cuando siempre se entendió como que eran opciones culturales, como tú lo pusiste, en el marco de la libertad de enseñanza y libertad de elección de las familias. Entonces, aún Holanda es un sistema muy criticado en el mundo por su desigualdad,
Y Bélgica, que era un paradigma de esta tolerancia, también acabamos de hacer un seminario comparando Chile y Bélgica, y el problema de los belgas es precisamente el que estamos mencionando, que es que se empiezan a dar cuenta que un sistema así de privatizado y basado en la libertad de enseñanza empieza en la sociedad contemporánea a tener, a germinar una lógica de competencia de mercado que ellos no quieren porque es segregadora, y la segregación es, lo dijo ya la Corte Suprema de Estados Unidos hace más de 60 años, 70 años, lo dijo, es intrínsecamente desigual. No se puede hacer igualdad con un sistema segregado. Entonces, si Chile quiere tener educación pública y que la educación pública sea buena, justa y de calidad para todos, no puede basarse en el sistema de mercado. Y la propuesta privatizada no tiene referentes internacionales que nos sirvan. Entonces, claramente ahí hay que hacer un giro. El problema adicional es que en los casos que hemos mencionado, las regulaciones del Estado Nacional son muy fuertes, son muy sólidas. Nadie está pensando en Bélgica que lo que tiene es que la cuca, que la cuca sea la proveedora educacional. Una señora que tiene restaurantes y que, bueno, en un emprendimiento se le ocurre poner escuelas, también hacer un negocio con las escuelas. Ese no es el modelo, ese no es el modelo belga. Lo que acá tenemos entonces no es solo privatización, como antes lo dije, es una atomización basada en algo como una desinstitucionalización de la educación, producto de, digámoslo en confianza, una especie de chacra, ya que usaste la expresión de la camanchaca, la chacra, como del no valorar la especificidad profesional del sistema educacional, sino que entender que es un espacio de negocio en donde alguien puede sacar las cuentas y en vez de un kiosco poner un colegio. Así hemos vivido por muchos años hasta la reforma recién de ayer, de la presidenta Bachelet, en donde, valga en la anécdota, la cuca se quiso salir mejor del sistema porque dijo que ella no quería tener de patrón al Estado, que era el que le había financiado sus colegios. Entonces, esa es nuestra situación. Yo a eso le llamo que el neoliberalismo desinstitucionalizó realmente la educación y creó esta anarquía, este sistema desarticulado. Bueno, y de baja calidad, un sistema en ese sentido mediocre. ¿Cuál era la propuesta de la Convención Constitucional? Era yo hablar solo de educación, no me hago cargo de toda la propuesta. No, estamos hablando de educación, estamos hablando de educación, la propuesta que fue rechazada. El concepto alternativo es crear un Estado social y democrático de derechos. El Estado social de derechos, como se conoce en el mundo, tiene la educación pública como su columna principal. Así en Francia, así en Finlandia y así en Estados Unidos, en lo poco que tienen de Estado social de derechos los gringos, es basado en educación. Es de las pocas cosas que ellos han sacado del mercado en Estados Unidos, precisamente. Por no nombrar Canadá, por no nombrar Japón, Singapur, todos los países que el mundo mira como modelos educacionales se basan en la educación pública. Y eso en Chile, la ideología dominante ha persistido en su intento de distorsión y de persuasión, de imposición, diría yo, a partir de la dictadura, y no nos ha dejado simplemente ver, y ahí sí que hemos seguido viviendo en esa camanchaca, en esa neblina, en esa bruma del neoliberalismo transformado ahora en un proyecto ideológico. Desafortunadamente, yo suscribo en lo grueso la propuesta que había en la Convención Constitucional en el sistema de educación pública, pero aclaro un punto central respecto a lo que tú mencionaste, y con eso termino para vincularlo con el último libro que tú mencionaste. La propuesta de la Convención Constitucional nunca puso en duda la libertad de elección de los padres de las escuelas. Nunca la puso en duda. De hecho, está expresamente garantizada. De hecho, es un derecho humano también. La pregunta que tienen los belgas, como la tienen los franceses y como la tienen los canadienses, es cómo uno compatibiliza la libertad de elección de las familias con el derecho igualitario de los niños y niñas a la educación, cuya educación no tiene que depender de si tienen padres y madres buenos electores o no en el mercado. Y eso es una pregunta difícil de resolver. La mayor parte de los países del mundo la ha resuelto diciendo el Estado garantiza buena educación pública para todos, y entonces la elección de los padres se hace menos relevante. No es la elección, por supuesto, no es la elección dramática que nosotros documentamos en ese libro, de familias que dicen, si me equivoco, puede que vaya a dar a una escuela en la que está en riesgo su integridad, en la que no sabemos si van a haber profesores para enseñarles, en la que realmente la escuela es fallida. Ese motor del derecho humano a la libertad de elección es francamente indecente.
No podemos tener eso como el motor de nuestra calidad y el criterio de nuestra libertad de elección. Que haya padres que puedan poner a salvo a sus hijos de las escuelas fallidas. Estoy usando el lenguaje que ellos usan. No, en el mundo se entiende que la libertad de los padres es sobre un piso de calidad y por unas cuestiones de ajustes personales, familiares o culturales y religiosos, como lo acabo de decir. Nuestro neoliberalismo indecente, diría yo, nos convenció de que el motor del mejoramiento era esos padres preocupados de si le iban a enseñar o no a su hijo, de si la escuela iba a estar abierta o cerrada, de si iba a haber currículum o iba a haber guardería, de si iba a haber seguridad o iba a haber inseguridad y violencia. Por ese camino no llegamos a ninguna parte. Ahora, en la situación actual y revisando las cosas que tú escribías, también hay como dos temas. Uno, ¿cómo reconstituyes un sistema de educación pública hegemónica? Eso, digamos, cuando tienes una opinión pública manejada por medios de comunicación, etcétera, que van a entender eso como el término de la libertad de enseñanza, no se van a usar el concepto de libertad de enseñanza y van a promover la oposición. Entonces, la primera cuestión es, hoy día, ¿cómo se da el paso a un sistema de educación pública hegemónica? Mi impresión, y eso es una duda, es que si hubiéramos hecho plebiscitos separados, teóricamente esto no puede ser, pero digo, si nos imaginamos... El Estado social de derecho gana. No solo eso, yo creo que varios de los distintos componentes que fueron rechazados, por ejemplo, se rechazó la propuesta sobre las aguas, se rechazaron una serie de cosas. Yo creo que la propuesta educacional que hay ahí sí habría ganado ese plebiscito. El problema fue que fue en el conjunto lo que nos habla un poco del problema general de esa propuesta constitucional. Pero más que eso, sí. lo que uno, ¿cómo se reconstituye un sistema de educación pública? Pero además tú señalas una cosa que yo creo que es importante también hacerla ver. Una cosa es la reconstrucción de un sistema de educación pública, lo primero. Pero otra cosa es que lo que llamamos educación, y eso tú lo señalas en otro artículo, en un artículo que publicaste en la revista Anales de la Universidad de Chile y en otras partes también. El problema es que la educación como fenómeno, como tema, está también en evolución y en transformación. Un sistema de educación pública no es para asegurar lo mismo que hacía la educación hace 10 o 15 años, sino para asegurar un tipo de educación, una nueva educación, que eso el mercado por supuesto que no lo puede asegurar, y que entonces es ese sistema el que puede asegurar, lo que implica reforma en el sentido de asegurar la hegemonía del sector público, que enfrenta toda la ideología y la opinión pública neoliberal, pero al mismo tiempo reforma al interior de ese sistema de educación pública, claro, porque hay un nuevo concepto de educación. Totalmente, tú tienes razón, son dos agendas. Yo siempre digo esto, y sobre todo en mis debates con José Joaquín Brunner, que pone este punto, a mi juicio, equivocadamente. Efectivamente, yo pienso que esta discusión de lo privado versus lo público es una discusión que no deberíamos estar teniendo, no debería ser el centro de nuestra agenda. Pero desafortunadamente la dictadura nos la impuso y nos tiene discutiendo cuestiones del siglo XIX. Si que vamos a tener o no sistema de educación pública. Chile lo había zanjado durante el siglo XIX y había concluido que había que crear un sistema de educación pública y nos demoramos el siglo XX en construirlo y era un acuerdo. Desafortunadamente la reversión
del sistema público, producto de la imposición neoliberal, nos dejó en este debate. Ahora, ¿por qué yo creo que no es una cuestión meramente ideológica, si uno lo quiere poner en esos términos? Precisamente por la segunda parte de tu pregunta, porque la articulación de los intereses colectivos, incluyendo este que tú estás diciendo, ¿quién aborda las cuestiones del desarrollo, de la renovación del currículum, de la pedagogía? ¿Quién realmente nos alinea con el siglo XXI, que ya va bien encaminado y nosotros seguimos mirándolo como si fuese el futuro? Bueno, una institucionalidad profesional capaz de hacerlo, modernizada. Y esa no es ese sistema anárquico y desarticulado, privatizado o precarizado de la educación pública. Entonces, para abordar esa agenda del siglo XXI tenemos que resolver la cuestión institucional, y yo pienso que estamos en esa especie de... Los que dicen no, los problemas institucionales son irrelevantes, actúan como si Chile no hubiera tenido una transición a la democracia en que más de 2 décadas estuvimos con esa otra agenda, con esa otra lógica, decir, no, mira, dejemos que el mercado actúe, preocupémonos nosotros del currículum y del mejoramiento escolar. Bien, eso hicimos, 4 gobiernos de la concertación, y lo que demostró es que hay limitaciones institucionales que, si no se resuelven, esa otra agenda como educativa de la escuela, del currículum, simplemente no se puede desplegar en toda su ambición modernizadora del siglo XXI. Eso es lo que aprendimos, a mi juicio, en los primeros 15, 20 años de la democracia, y desafortunadamente creo yo que algunos intelectuales no lo entendieron en estos términos y nos siguen convenciendo de que el problema es solamente de motivar a los profesores, de evaluarlos, de actualizar el currículum, y no de un rediseño también institucional. Ahora, respondo a tu primera pregunta en términos más políticos, no tan sociológicos. Yo pienso que el proceso de desmunicipalización y de creación de la nueva educación pública que inició la presidenta Bachelet en su segundo gobierno es la clave número 1 a fortalecer. Y entiendo que el presidente Boric y su gobierno están comprometidos con ese proceso, y creo que es muy importante para la sociedad chilena y para el sistema educativo que ese proceso continúe y sea exitoso. Tiene muchas dificultades, tiene muchos desafíos, pero en la municipalización la educación pública no tiene destino. Entonces, esta es a lo que llegamos después de casi 20 años de discusiones, a la nueva educación pública, y hay que apoyar, creo yo, esa reforma. Eso no implica que las políticas públicas se tengan que desentender de lo que es hoy día la mayor parte del sistema financiado por el Estado, que es privado. Entonces también hay regulaciones, por eso di el ejemplo de Bélgica o de Holanda, regulaciones en que cuando el Estado traspasa recursos a los privados para que le ayuden, entre comillas, en garantizar el derecho a la educación, tiene que ser más exigente. Y ahí también hay otra agenda que la presidenta Bachelet de nuevo inició y que hay que fortalecer: el fin del lucro, el fin de las prácticas discriminatorias y abusivas con los niños y sus familias, el fin del copago. Es solo el inicio de esa agenda. A pesar de que acá la derecha le hizo la guerra santa a eso, no era más que ponernos un poquito en línea con lo que es la tendencia internacional. Pero todavía falta mucho de mejoramiento de esas regulaciones para que el sector privado de verdad tenga la posibilidad de mejorar su calidad y de cooperar con este sector público fortalecido. Esa combinación de nueva educación pública con mejores regulaciones al sector privado son institucionalmente el desafío 1. Y en la post-pandemia, creo yo que la cuestión de la desinstitucionalización, que está experimentando buena parte de los sistemas escolares del mundo, pero que el chileno particularmente agravado. ¿A qué me refiero? No es que haya habido deserción escolar como se esperaba, lo que ha habido es ausentismo crónico. Los estudiantes están teniendo una especie de experiencia educativa deslavada, ¿no?, de baja intensidad. Hay unas proporciones importantes de estudiantes que no es que se hayan ido, sino que están yendo poquito o aprendiendo poquito. Entonces, los profesores y profesoras con un ausentismo laboral gigantesco, exponencial, y quienes van con problemas de conducta y de convivencia. Dicho en español, profesores que no van, alumnos que no van, y los que van que no se comportan con las normas básicas. Eso lo llamamos desinstitucionalización del sistema escolar. Y que se requiere ahí una reforma, una política muy grande para reinstitucionalizar este sistema. Ahora, solo, a mi juicio, solo cuando uno ha resuelto eso, puede comenzar a pensar en esas otras demandas de las que tú hablabas. Yo creo que institucionalmente el entorno institucional de esa educación pública renovada y de esa educación privada mejor regulada permite abordar esos otros desafíos de reforma del currículum, de la pedagogía,
y de la organización escolar, que hoy día claramente no está dando el ancho. Pero la tragedia de Chile es que pretendió saltarse la reforma institucional, pretendiendo que solo con estas reformas de mercado de segundo orden, tipo sistemas de aseguramiento de la calidad basado en test, que es ponerle pruebas al sistema y asociar sanciones e incentivos al sistema, nos íbamos a ahorrar el problema institucional. Porque ahora lo que tenemos es un gran computador, una gran inteligencia central en el Ministerio de Educación, que evalúa y sabe exactamente cómo calibrar incentivos y sanciones en todo el sistema para que el sistema mejore. Entonces, no hay que le llama calidad a un determinado puntaje, sin entender nada de lo que pasa en la vida de la gente y en el proceso educativo que la gente vive. Y quienes han promovido esa reforma como la reforma, la abrazan porque es una especie de última salvación de la lógica de mercado y porque tiene el atractivo para los políticos que les dice, mire, usted no necesita ni moverse a su escritorio, tiene que contratar un psicometrista y un econometrista. Y ahí hacer la prueba y calibrar los incentivos. Y los puede mandar desde Santiago a todo Chile. Entonces no hay ni que hablar con actores, no hay que fortalecer comunidades escolares, no hay que trabajar con los padres, no hay que profesionalizar a los docentes, no hay que enganchar con los estudiantes, no. Hay que tener un sistema de performance que se pueda evaluar y una calibración de sanciones e incentivos para que los actores se comporten, lo vamos a decir en español mejor, como lo dicen los economistas tan sofisticados del Banco Mundial, zanahoria y garrote. Zanahoria para que el burro se mueva y garrote para que despierten los flojos. Esa es la política. Y año a año está disminuyendo la educación pública. ¿Se sigue esa línea? Sí, pero pero más lentamente. La privatización en Chile tuvo un boom en los 80, cuando recién se introdujo el sistema de mercado. Después se estabilizó un poco y tuvo un segundo boom cuando se creó el financiamiento compartido y la jornada escolar completa, en que se le pasó dinero a los privados por primera vez para su infraestructura. Y se creó infraestructura privada con recursos públicos. Esos fueron los dos booms de privatización del sistema. Principios de los 80, finales de los 90, principios de los 2000. Y luego se ha tendido a estabilizar la privatización en algunos distritos, en algunos sectores, provincias, donde ha habido la creación de los servicios locales de educación, hay una leve tendencia a que se detiene la privatización. Pero todavía los datos son muy recientes para poder decir que los servicios de educación pública que reemplazan la municipalización han revertido la privatización. Pero el diseño institucional es que tú tenías alcaldes o alcaldesas que podían decir con todas sus letras, yo no quiero crear una escuela más, prefiero que se vengan los privados a poner aquí porque eso me ahorra muchos problemas. Hoy día tú tienes servicios locales de educación que no pueden decir eso. Ellos tienen que crear y expandir su sistema público de educación. La privatización se ha desacelerado y en algunos lugares se comienza a revertir. Yo espero que eso ocurra en el futuro. Es interesante y tenemos que terminar, que en situación distinta, por supuesto, el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo se reconstruye un sistema de educación pública? Primero, que sea principal, que sea hegemónico, que acote la tarea, la labor del mercado, y al mismo tiempo, ¿cómo se resuelve el problema de qué hace la educación en la sociedad actual y en el futuro? Para lo cual necesita un instrumento que es la educación pública. Bueno, muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Bueno, esperemos en eso, Manuel Antonio, que tengamos una intelectualidad y unos líderes, incluyendo la derecha, que se convenzan que eso no va en contra de la libertad de enseñanza ni de elección y que sí va a favor de los intereses nacionales, porque esa es la derecha que tuvimos antes del golpe y que la perdimos después del golpe. Y va a favor de esas familias y las familias del futuro que tanto sufren con un sistema escolar como el actual, como tú mismo lo has señalado en tus investigaciones. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.